Hoy se inicia en el país un evento muy importante, no solamente para la República Dominicana, sino para los países de América Latina, del Caribe y también de Europa. Es una reunión de cancilleres de la CELAC, por un lado, y la Unión Europea, es decir, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños junto a la Unión Europea. Máximas autoridades de muchos países de Europa se van a dar cita en este cónclave. Para hablar de ese tema y de otros relacionados, nos acompaña Alberto Navarro, que es el embajador de la Unión Europea en República Dominicana. Gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre este evento. Antes de entrar al evento, la importancia del evento, ¿nos pudieras recordar en qué consiste CELAC y los propósitos que tiene y esa forma de relacionarse como bloque con el resto del mundo? Claro que sí, con mucho gusto, Rafael. Y buenos días, tan temprano aquí en Santo Domingo. Yo creo que esta reunión es muy importante, la que abrimos hoy en Santo Domingo, porque reúne, por un lado, a la Unión Europea, con 28 estados. La Unión Europea tiene ya más de 60 años, aunque, por ejemplo, los españoles llevemos solo 30 en ellos, y representa a 28 estados con 500 millones de ciudadanos. Y yo creo que una de las grandes referencias en este mundo globalizado en cuanto a valores, una de las zonas del mundo donde más a gusto se vive, de ahí que haya mucho emigrante que quiera venir a la Unión Europea. Y la CELAC es más joven, nació hace apenas 5 años, en 2011, son 33 países con 600 millones de personas, es todo el continente salvo Estados Unidos y Canadá. Y por eso es sexy, porque no está Estados Unidos ni Canadá y se puede hablar con todo el continente. La Unión Europea tenía unas relaciones previas con América Latina, con el Grupo de Río, con San José, con las democracias, y decíamos siempre que latinoamericanos y europeos vemos el mundo con los mismos ojos, porque, por ejemplo, compartimos los mismos valores, no queremos la pena de muerte, a diferencia de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Japón, que tienen la pena de muerte. Creemos en el multilateralismo eficaz, creemos en Naciones Unidas, queremos la solución pacífica de los conflictos. Es posiblemente el continente donde menos guerras hay. Y bueno, sobre esa base de unas relaciones muy largas, la CELAC nace en 2011, incluyendo al Caribe. Son ya 33 países y con ellos la Unión Europea tiene una cumbre cada 2 años de jefes de Estado y de Gobierno. Así se decidió en Madrid, en la presidencia española, en 2010, en la última cumbre de Unión Europea de América Latina, y la primera cumbre UE-CELAC se celebró en Santiago de Chile y la segunda el año pasado en Bruselas. Y allí se acordó, a petición precisamente de República Dominicana y del entonces canciller Andrés Navarro, que como este año no había cumbre, se hiciera una reunión de ministros y se hiciera en la presidencia pro tempore de CELAC que ocupa en estos momentos República Dominicana y que terminará en enero con la cumbre que harán aquí todos los jefes de Estado de CELAC en Santo Domingo. Y el año que viene habrá otra cumbre de jefes de Estado entre Unión Europea y CELAC y tendrá lugar en El Salvador, que es el país que va a suceder, país centroamericano que va a suceder a Dominicana como presidente de CELAC. Bueno, la importancia que le asigna Europa a sus relaciones con América Latina, ¿cuál es? Pues es una importancia muy grande. Tienen que tener en cuenta que nosotros somos, la Unión Europea es el primer inversor en América Latina y Caribe, por delante de Estados Unidos, de China, de otros grandes inversores. Prácticamente 1/3 de toda la inversión extranjera que hay en América Latina y Caribe procede de la Unión Europea. Somos el segundo socio comercial de la región, el primero es Estados Unidos, pero porque están los datos de México, que de alguna manera distorsionan esos intercambios, en el sentido de que México, el 80% de su comercio es con Estados Unidos. Si descontásemos el comercio de México con Estados Unidos, la Unión Europea es el primer socio comercial todavía de América Latina. Digo todavía porque China está llegando con mucha fuerza y de alguna manera, lo he dicho muchas veces, Latinoamérica es casi como una parte de Europa que se va al otro lado del Atlántico. Eso es lo que dijo el premio Nobel portugués José Saramago cuando hablaba de América Latina, y de alguna manera es así. Yo cuando he estado en un país latinoamericano, ya sea en Argentina, en México, aquí en República Dominicana, uno se siente casi como en la casa de su mejor amigo, está casi como en casa de un europeo. Y yo creo que los que nos escuchan o los que nos ven son conscientes de que las similitudes entre nuestras sociedades son las más cercanas. No se puede comparar con las relaciones que puede tener la Unión Europea con África, con Asia.
con las relaciones con América Latina. Como digo, hay muchos siglos detrás, la lengua que nos une, hablamos unas lenguas europeas como el portugués, el español, el inglés, el francés o el holandés aquí en el Caribe, y sin duda son tantos vínculos, tantos intereses comunes, comerciales, de inversión, etcétera, que está más que justificado que nos reunamos una vez al año, como va a ser estos días aquí en Santo Domingo, los 61 países, para ver cómo juntos se puede hacer frente a retos que son tan importantes que no se puede aisladamente, ni el país más poderoso como Estados Unidos puede él solito hacer frente al reto de la pobreza en el tercer mundo, a las migraciones, al cambio climático, al comercio de drogas, etcétera. Esos son los temas convocantes. ¿Cuáles son? Los temas convocantes básicamente es, primero, los cancilleres van a hacer un balance de lo que se ha avanzado en la cooperación entre las dos regiones desde la cumbre de Bruselas en junio del año pasado, en 2015, donde se reunieron a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, harán el balance de cómo va evolucionando esa relación y hablarán de los grandes retos, en primer lugar de la pobreza, de cómo hacer frente con los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha fijado Naciones Unidas. Hablaremos del cambio climático después de los acuerdos de París y ahora el mes que viene en Marrakech, en Marruecos, donde la comunidad internacional va a seguir viendo cómo se puede luchar contra el cambio climático y avanzar con las energías renovables. Hablaremos de las migraciones, que les voy a contar. Europa recibió el año pasado más de 1 millón de migrantes. Este año ha bajado mucho la presión en el Mediterráneo oriental, en la zona de Turquía, Siria, pero ahí sigue la guerra y es posible que sigan llegando flujos de migrantes. Se hablará de esos temas que preocupan hoy, yo creo, a los gobiernos europeos y latinoamericanos, y a la vez se va a firmar mañana por la tarde el acta constitutiva de la Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe, que preside precisamente un dominicano, el presidente Leonel Fernández, y tiene una directora ejecutiva italiana. Antes era al revés, el presidente era una austríaca, Benita Ferrero, y el director ejecutivo un peruano, y ya va a pasar a ser una fundación de derecho internacional. Hasta ahora es una fundación con sede en Hamburgo, una fundación alemana, y eso lo tendremos mañana por la noche, y obviamente pues hablarán de los temas de interés común, como digo, migraciones, cambio climático, pero también la situación que puede haber en Siria, Rusia, etcétera, en otros, o las crisis si me permite, hay un contexto muy particular que rodea esta reunión a nivel mundial, pero, por ejemplo, en América Latina hay un clima político desafiante. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Venezuela. CEPAL preparó un informe económico donde la economía parece que se nos detiene, un crecimiento bastante lento, y sigue la preocupación por medio ambiente y cambio climático. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, lo político y económico también va a estar presente en esta reunión de cancilleres? Pues claro que sí, claro, no hay otra manera, tiene que estar presente, ¿no? Pasado mañana, al terminar la reunión, el miércoles, se va a presentar precisamente un libro elaborado por la CEPAL, la Fundación Unión Europea, CELAC, y financiado por la Comisión Europea, por DEFCO, por la Dirección General de Desarrollo, hablando precisamente de este reto que tiene América Latina. América Latina es el continente más desigual del mundo, junto con África del Sur. Y es una pena, se ha creado riqueza, pero esa riqueza se acumula en muy pocas manos, y el gran reto que tiene América Latina es cómo repartir esa riqueza, cómo crear más clase media. Aquí en República Dominicana de alguna manera se está viendo. Yo llevo 3 años y estoy viendo cómo se está reduciendo la pobreza extrema, cómo está creciendo un poquito la clase media, pero se podría hacer todavía más. Este es el país que más crece en el continente, un 7%, este año estará también muy cerca de esa cifra, pero si está muy bien ese crecimiento económico, lo que hay que hacer es que se reparta mejor esa riqueza. Lo primero es crear riqueza, porque repartir la pobreza, eso sí que no lo quiere nadie, la miseria. Y una vez que se crea esa riqueza hay que buscar mecanismos, posiblemente pues con un sistema fiscal un poquito más equitativo. Yo recuerdo aquí al expresidente uruguayo, Mújica, cuando llegó aquí a Santo Domingo hace unos días, y estaba sorprendido de ver que con un 14% de presión fiscal se pudieran tener políticas públicas en materia de salud, de educación, cuando su admiración son los países nórdicos, donde la presión es del 50%. Bueno, sin llegar a lo mejor a esa presión, que luego vuelve ese dinero a la sociedad en políticas públicas dignas de ese nombre, es evidente que aquí el gran reto en América Latina es la desigualdad social. La desigualdad, y a propósito de esto, bueno, la pobreza en términos relativos ha disminuido, pero en términos absolutos es cada vez mayor.
Estamos hablando que todavía nosotros tenemos más de 4 millones de personas en condición de pobreza en el país, y esto es dando por contado de que son correctos los parámetros que se están haciendo para decir cuando una gente es pobre o no. Porque de acuerdo a lo que han salido de la pobreza, la gente gana más de 10,000 pesos mensuales. Y 10,000 pesos, aquí estamos hablando de $200 al mes, cifra insuficiente para satisfacer necesidades básicas de la gente, agravada por la precariedad de los servicios básicos también de la población, como es el caso de la salud y todavía en la educación. Pese a las inversiones que están haciendo, el país tiene grandes problemas. ¿Cómo ven ustedes, en términos de prioridad, este tema de la pobreza hoy en pleno siglo XXI, que todavía hayan países, como es el caso nuestro, con unos niveles de pobreza tan altos, para no mencionar a nuestros vecinos? Sin duda, Haití, sí. Pues sí, tienes toda razón, Adalberto, así es. Y la realidad es que yo creo, cuando uno mira, yo tengo ya 61 años, he estado en países de África, en países muy pobres, yo creo que no se puede pensar solo en los donantes y en que sea la ayuda exterior la que saque a un país de la pobreza. Al final, el futuro de la República Dominicana lo deciden los dominicanos y las dominicanas. Y de alguna manera su gobierno y sus dirigentes. Y hay, como digo, que crear riqueza, pero también una vez creada esa riqueza hay que repartirla mejor. Dominicana tiene grandes activos. Uno de ellos es su situación geoestratégica. Tiene la suerte de estar aquí en el Caribe. Bueno, eso puede tener algún inconveniente cuando vienen los huracanes o cuando hay problemas climáticos, pero está cerca del mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos. Tiene también acceso libre al mercado europeo, que lo tienen muy poquitos países, pero República Dominicana es uno de ellos. El banano dominicano entra sin aranceles, sin cuotas en Europa, y hoy en Alemania, en los países escandinavos, el 90% del banano orgánico que se consume es dominicano. Y hay que saber que en Europa producimos plátanos también, o banano. Yo soy canario, 500,000 de toneladas produce Canarias. Y hay en Madeira, en Portugal o en Grecia, y sin embargo, República Dominicana como país privilegiado en sus relaciones con la Unión Europea tiene acceso libre para sus productos agrícolas de todo tipo, sin cuotas, sin aranceles. Ahí está el azúcar, ahí está el banano, a diferencia de los centroamericanos o de Ecuador, que no pueden exportar esos productos libres de aranceles a nuestro mercado. Pero dicho eso, creando riqueza, Dominicana tiene que repartir mejor la riqueza que tiene. ¿Cómo hacerlo, señor embajador? Se plantea que una de las maneras es mejorando los niveles salariales de la gente. Algunos plantean esto. Sin duda, sin duda. Aquí los salarios son muy desiguales y muy bajos. Todos conocemos los salarios que tiene un policía dominicano. Sí. Hace 2 días hablaba con el ministro de Educación, Andrés Navarro, el anterior canciller, que ahora dirige el ministerio con mayor personal. Me dijo 130.000 personas, 90.000 maestros, pero me decía un conserje gana 7.000 pesos de un colegio. Bueno, en esas condiciones obviamente no se puede, pero también hay que saber que el dinero no viene gratis, no viene del cielo. El dinero tiene que venir de los impuestos de las personas que han ganado más dinero y que con sus impuestos pues se pueden financiar esas políticas. Yo estoy viendo, bueno, los problemas que hay de por querer recaudar un 50% del ITEVIS en las importaciones de materias primas. Obviamente subir un ITEVIS pues no es popular, subir los impuestos no es popular. Yo creo que hay que luchar contra la evasión fiscal, hay que luchar contra la corrupción. La mayor, sin duda, el peor impuesto que puede tener un pueblo es la corrupción. La gente no es consciente. No hable de eso, que el embajador de los Estados Unidos lo tiene sentado en el banquillo de los acusados, porque está hablando de corrupción. Conozco, y lamentablemente es un flagelo que no solamente azota a la sociedad dominicana, azota, yo creo, todas las sociedades del mundo, pero precisamente por eso tenemos que ser conscientes y denunciarlo, y más allá de que haya corrupción o no haya, lo más grave es que haya impunidad o no haya impunidad. Sí, y el problema, embajador, es que para que un pueblo acepte, entienda los impuestos que paga, entienda que el Estado, que el gobierno, que su gobierno necesita tener mayor recaudaciones, el pueblo también tiene que tener claridad de que ese dinero se gasta bien. Que ese dinero no vaya a los bolsillos de un político. Y al final es un tema de confianza, es un tema de crear un círculo virtuoso, ¿no? Donde, pues eso, las personas tienen confianza en su gobierno, que va a gastar bien los impuestos que paga, y por eso mismo quiere pagar los impuestos. En un país nórdico no hay mayor denuncia que la de acusar a alguien por no pagar impuestos, y la gente
prefiere pagarlos que no dejar de pagarlos. Es una cultura completamente diferente, pero bueno, hay que llegar hasta ese nivel. Para eso hace falta educación. Sin duda, todos los países necesitan invertir en educación y en sanidad. Esos son los dos grandes pilares de un país. Y yo veo el futuro de República Dominicana con mucho optimismo. Hablaba antes de los activos, su situación geoestratégica cerca de los mercados, pero también es un país que en el mundo en que vivimos pues está atrayendo cada vez más turistas. En el mundo hay más de 1.000 millones de turistas. Y es una actividad que está creciendo en los últimos 10 años, casi un 7, un 10% al año a nivel mundial. Y solo 25 millones vienen al Caribe. Y de esos 25 millones, posiblemente 6 vengan a República Dominicana este año. Es decir, el futuro es muy prometedor si se hacen las cosas bien y si, como hasta ahora, los turistas que vienen a República Dominicana quieren volver. Porque el éxito del turismo, lo digo como español, que España es el tercer país del mundo en recepción de turistas, este año va a recibir 75 millones, lo importante no es que vengan turistas, es que vuelvan, que el turista le guste, al llegar se lleve una experiencia grata, le reciban con una sonrisa, no le hayan robado el celular, no haya visto con temor que sus hijos no pueden circular por algún sitio, que haya tenido un problema médico y haya visto que no hay la infraestructura adecuada. Bueno, eso es lo importante, que los turistas sigan viniendo, como está ocurriendo en República Dominicana, porque sin duda el turismo es otro gran motor del crecimiento de este país. Y está la agricultura. Nosotros, como Unión Europea, invertimos mucho para la competitividad del banano, estamos ahora con un programa para luchar contra la roya del café, con los cocos. Lo que queremos es mejorar la competitividad de esta agricultura que tiene también un gran futuro. Dominicana no solamente está alimentando a sus 10 millones de ciudadanos, alimenta a los 6 millones de turistas y además está exportando productos agrícolas a muchos países del mundo y a muchos mercados que se están abriendo. Comparta con nosotros y con los televidentes la filosofía de la cooperación de la Unión Europea, que creo que es un sello distintivo en el mundo de la cooperación. Sin duda, Rafael, me alegro mucho que me haga la pregunta, porque mucha gente no sabe que la Unión Europea es, de lejos, el mayor donante del mundo. Más de la mitad de la ayuda al desarrollo que se canaliza a nivel mundial la facilita la Unión Europea y sus 28 Estados miembros. En ayuda humanitaria, que es cuando son catástrofes, guerras, es incluso más del 60%. Pero es una ayuda que va ligada de alguna manera o condicionada a que los países avancen con buenas prácticas. Digamos que la Unión Europea, que vive del comercio, porque yo no he visto a ningún país salir del subdesarrollo gracias a la ayuda internacional. Aquí se habla mucho de dar la ayuda a Haití, dar la ayuda a Haití. Bueno, mire usted, la ayuda solo crea dependencias, distorsiona muchas veces las políticas públicas, porque lo que está facilitando la ayuda, cuando esa ayuda acaba, ya el Ministerio no sabe cómo cubrirlo, y muchas veces se ha hablado de las catástrofes que crea la ayuda internacional descoordinada y impactando también en las políticas públicas del país receptor. Los países salen adelante, los países que se abren al mundo, con libre comercio, con inversiones extranjeras que traen know-how, que traen inversiones avanzadas, y creando empleo y riqueza a través de la pequeña y mediana empresa y del sector privado. Yo no conozco otro método de países que se hayan desarrollado. Y en ese marco, sin duda alguna, bueno, pues República Dominicana es consciente de que la Unión Europea ayuda como un socio, hablando de igual a igual, sin querer imponer nuestra visión. Los europeos muchas veces pecamos de eurocentrismo, de querer ir dando lecciones al resto del mundo cuando somos el continente que ha hecho más guerras en la historia, hasta el punto que luego las llamamos guerras mundiales, pero son guerras europeos, que hemos empezado los europeos y que hemos contaminado al resto del mundo. Y ahí están las últimas guerras en Yugoslavia o ahora en el sur de Ucrania, en el este de Ucrania. Es decir, somos especialistas en hacer guerras, cuando América Latina, bueno, pues aquí está demostrando ya con siglos que bueno, habrá muchos problemas, los hay en Venezuela, se entra en un parlamento, pero no se llegan a las guerras civiles, a las atrocidades que hemos vivido los europeos. Pero los europeos sí queremos acompañar el desarrollo de nuestros socios entre iguales, porque por experiencia sabemos que las democracias son los regímenes más estables. Nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, el segundo es China, el tercero Suiza, y bueno, y después viene, si se unieran, todos los países en vías de desarrollo son más importantes que Estados Unidos para la Unión Europea. Son el primer socio comercial de la Unión Europea, es el tercer mundo, son los países pobres. Pero nos conviene que ellos prosperen y por eso la Unión Europea da el libre comercio. El banano dominicano entra sin aranceles en nuestros mercados, pero además estamos ayudando al sector del banano dominicano. Ahí está Banano, tenemos un programa de 20 millones de euros, hemos podido regularizar a los 15.000 trabajadores del sector del banano y ahí estamos ayudándoles para que, si pueden, avancen con el banano orgánico, cuiden, que sepan que el consumidor europeo se preocupa por esos temas, un elemento etcétera.
para corroborar lo que usted dice, es las condiciones laborales también en las plantaciones de banano, que son diferentes a otros lugares, hay mayor protección para el trabajador en términos de seguridad Pues eso habría laboral. que extenderlo a los otros Eso habría que extenderlo a los otros agrícolas. sectores. Ojalá ustedes no pudieran también importar para acá o exportarle ya para acá el sistema sanitario de España, de algunos países europeos, a ver si nosotros superamos. Ahí van mejorando, ¿no? El país, ya les digo, llevo 3 No, aquí años. en materia de salud no hemos mejorado mucho, No. embajador. En educación se está haciendo, se está caminando Sí, por sin el duda. camino correcto. Están abriendo Pero en aulas, salud que- estamos muy mal. El sistema excluye a la gente. El sistema de seguridad social que no hemos dado. el SENASA, ¿no? Tienen que... Sí. que fortalecerlo, ¿Qué sin duda. resultados previsibles e importantes se esperan de este cónclave? Al final, ¿qué? Bueno, al final de este cónclave se va a aprobar una declaración, la declaración de Santo Domingo, se aprobará también un documento con ese plan de acción, esa valoración del plan de acción que está en marcha hasta la próxima cumbre que tendrá lugar el año que viene en El Salvador. Y lo más importante serán los contactos, las bilaterales que van a hacer los ministros continuamente. Yo tuve al canciller Miguel Vargas el jueves en mi residencia, me decía que él ya hoy se va a reunir con la canciller venezolana, va a estar pendiente de recibir también a la alta representante Federica Mogherini. El ministro británico que esté aquí, pues habrá preocupación por el Brexit, sobre todo en los países del Caribe anglófono, Trinidad y Tobago, Jamaica, estoy seguro que querrán verle. Todo ese tipo de encuentros que muchas veces la opinión pública pues no es consciente de su importancia. La ministra colombiana hablará de la situación en Colombia, el proceso de paz después del referéndum, Cuba, aunque el canciller no viene porque se está votando la resolución contra el embargo de Estados Unidos en Naciones Unidas, estará el vicecanciller y bueno, comentará también que está cerrando un acuerdo con la Unión Europea, cómo van las relaciones con Estados Unidos, todo ese tipo de contactos que muchas veces no se pueden cuantificar, pero que son muy importantes en el mundo global en el que vivimos, y se habrá puesto en marcha, como digo, la Fundación Unión Europea CELAC. Y por último, habremos dado visibilidad a un evento que se hará mañana, martes, que es la primera interconexión entre los dos continentes de fibra óptica. Por primera vez vamos a tener un tendido de fibra óptica entre Europa y América Latina. Va desde Lisboa, la capital de Portugal, hasta Fortaleza, que es una ciudad de 2 millones de habitantes al norte de Brasil. Y desde ahí vamos a tener fibra óptica en todo el continente latinoamericano y va a mejorar más de un 150% la interconexión de datos entre los dos continentes. Esto es histórico porque hoy vivimos en un mundo de Internet, de realidad virtual, y hasta ahora la fibra óptica que tenía, por ejemplo, Dominicana, toda viene de Miami, toda viene de Estados Unidos. Sí. El poder optar y tener también acceso a la fibra óptica desde Europa, eso sin duda es bueno para todos los consumidores y los que creemos en la libre competencia. Tendremos que esperar un buen tiempo para que llegue a Dominicana. Bueno, de Brasil aquí... el momento que entre en las redes de fibra óptica y las interconexiones, eso ya es inmediato. El evento lo vamos a ver aquí por internet y va a ser un evento cultural, lo van a poder ver mañana en el Centro de Convenciones de la Cancillería y se hará precisamente utilizando ya la fibra óptica que está ya Esta es una operando. cumbre de cancilleres. La próxima cumbre de presidentes. La próxima de presidentes, habrá 2 cumbres, la cumbre únicamente CELAC, que son 33 países, que será aquí en Santo Domingo a finales de enero, ¿Y la donde Danilo Medina pasará el testigo al presidente de El Salvador, igual que él estuvo en la cumbre de Quito en enero de este año, a recibir de Rafael Correa el encargo de presidencia pro tempore de CELAC. Y luego habrá la cumbre Unión Europea-CELAC en El Salvador, pues en torno al verano del año que viene. En Bruselas fue en junio, pues aquí será en junio, septiembre, julio, en El Salvador. Tenemos conocimiento que vienen delegaciones de muy alto nivel de los países europeos. Eso significa la importancia que se le da. Cuéntenos de quiénes vienen, porque veo que vienen primer ministros, gente de alto nivel. Es una reunión de cancilleres. Una reunión de cancilleres. Es verdad que algún canciller en Europa, bueno, también no lo sé aquí en América Latina, a veces son viceprimer ministro, porque son gobiernos de coaliciones, y entonces, bueno, aquí es casi un gobierno de coalición. Miguel Vargas es el presidente de otro partido, del PRD, y es el canciller, ¿no? Bueno, en Europa pasa lo mismo. Hay cancilleres que son viceprimer ministros. Viceministros que tienen esa representación. Sí, y entonces viene el viceprimer ministro belga, que es también el canciller, Didier Reynders, que ha sido muchos años ministro de Hacienda en Bélgica. Vienen 8 o 9 cancilleres. Lamentablemente, pues algunos, como el canciller español, no ha podido
no ha podido desplazarse por la situación que hay ahora en España, con el desbloqueo, por fin, parece, de la situación política. Pero bueno, esto demuestra la importancia que tiene República Dominicana como mayor economía del Caribe, como un socio privilegiado de la Unión Europea, como país que es que ha firmado el Acuerdo de Cotonú, y yo estoy muy contento de que esté aquí la alta representante Federica Mogherini, que es la que preside a todos los ministros, a todos los cancilleres europeos, y es la que dirige toda la maquinaria del Servicio Europeo de Acción Exterior, que tiene más de 140 embajadas en el mundo, y ese monstruo que es la Unión Europea como mayor mercado del mundo, con 500 millones de consumidores, mayor donante mundial. Y bueno, espero que sea una reunión muy positiva y que de aquí salgamos todos conociéndonos mejor y trabajando juntos para hacer frente a esos retos como la A migración. Dominicana, ¿qué le quedará de esa cumbre? Bueno, a Dominicana le va a quedar, espero, una excelente imagen. Yo creo que esta va a ser, lo decía hace unos días en Cancillería con Miguel Vargas, esta es la puesta de largo de la diplomacia dominicana. Yo creo que el anterior canciller, Andrés Navarro, estuvo trabajando arduamente por esta presidencia CELAC, pudo inaugurar ese centro de convenciones donde tuvimos ya una asamblea general de la OEA y ahora va a ser Miguel Vargas con su nuevo equipo el que continúe esos trabajos. Y va a quedar esa buena imagen, que es algo que muchas veces la gente no valora lo suficiente, pero el tener una buena imagen en el mundo, el que República Dominicana tenga excelentes relaciones con Estados Unidos, pero también con Rusia, donde ahora ya no tienen visado, tienen varios vuelos diarios, el turismo ruso se está duplicando en Punta Cana en relación al año pasado, cada vez llegan más turistas rusos con esa imagen, que ellos no saben si Punta Cana está en Dominicana, en México o en Argentina, pero quieren ir a Punta Cana. Eso vale muchísimo, esa imagen positiva. El que Dominicana tenga excelentes relaciones con Cuba, pero también las tiene con Venezuela, y las tiene con Colombia, y las tiene con México, y las tiene con Europa. Eso es muy bueno. Cuando un día Estados Unidos, Cuba o Rusia dicen, ¿dónde nos reunimos? Oye, no, allí no, que yo no puedo... Venga, a Punta Cana, pues vamos a Punta Cana. Y ahí todos están a gusto porque todos tienen buenas relaciones. Eso es lo que tiene que hacer un país como República Dominicana, que además es una isla. Yo vengo también de una isla, de Tenerife, y sé lo importante que es tener esas buenas relaciones con el resto del mundo, que haya cada vez más líneas aéreas que vengan, más barcos que toquen en los puertos, más cruceros, porque eso al final va a ser mayor prosperidad y esa riqueza se pueda ir repartiendo y vaya llegando a todos los pueblecitos de la isla. Que yo es lo que estoy viendo, llevo aquí 3 años y veo que el país va a mejor. Antes iba a Punta Cana y tenía que parar en San Francisco Macorís, luego en La Romana, y ahora no, ahora se va, en San Pedro Macorís, no, y ahora se va directo, una autovía. Y las cosas van bueno, señor embajador, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, porque siempre es muy grato conversar con usted. Usted sabe que este espacio sigue abierto a cuantas veces usted quiera venir para conversar de esto y otros temas de interés. Claro que sí, con nuestro amigo Juan Bolívar. Juan Bolívar Díaz, por supuesto. El embajador Juan Bolívar Díaz. Anda por la Argentina. Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en la República Dominicana. Mil gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.